Pues esta mañana, antes de continuar nuestro estudio de esta semana, y comenzamos el sábado pasado en Masaya, Ibarra, y terminaremos este sábado aquí en el Limón. Quisiera saber si hay alguna visita o algún miembro de iglesia que no tiene este libro, El conflicto de los hijos. ¿Hay alguien que no lo tenga? ¿Okay? ¿Hay una mano que se levanta allá? Pues si alguien es tan amable de entregar el libro a nuestra hermana, no, hay un joven aquí que lo va a hacer. Pues estos libros que ustedes reciben gratis es gracias al ministerio del hermano Amparito y su esposo, que está aquí esta mañana. Gracias por ayudar. Amén. El deseo de ellos es distribuir este libro en todo Ecuador. Así que hasta aquí, hasta el Limonal, han llegado sus libros. Así que léanlo, benefíciense de ellos. Es un gran libro, muy importante para nosotros conocer la información de ese libro hoy día. Pues vamos a regresar donde terminamos anoche. Anoche terminamos nuestro estudio en Mateo, capítulo 25. Estábamos estudiando juntos la parábola de las 10 vírgenes, y ahí se nos acabó el tiempo. Pero esta mañana vamos a continuar, y a las 11 vamos a continuar. Bueno, está pendiente. Gracias. Anoche en Mateo, capítulo 25, terminamos nuestro estudio allá en el versículo 6. Estábamos hablando que a la medianoche de la historia, tiempo de más oscuridad, de más tinieblas, cuando todos casi están dormidos, ahí se escucha el clamor de la medianoche. Ese clamor, ¿qué representa? Porque este clamor no viene de las vírgenes, no viene de la iglesia, viene fuera de la iglesia. Vamos a darnos cuenta que este clamor representa el evento que nosotros por tantos años hemos esperado y hablado y enseñado, donde eventualmente los Estados Unidos va a decretar una ley religiosa a través del Estado. Esa ley va a ser la exigencia del domingo como el único día de adoración. Y aquellos que no lo hagan, vimos en Apocalipsis 13 que les espera un decreto de muerte. Así que vamos a regresar a ese pasaje para que podamos ver qué viene primero, la medianoche o el esposo. La medianoche. Así que antes que el esposo llegue, tiene que haber una crisis en este mundo. Y será la peor de todas las crisis. ¿Por qué? Porque Satanás usa las crisis para querer imponer su agenda. Cuando la gente no sabe qué hacer, no tiene nada, cuando la gente está desesperada, ahora están más dispuestas, no porque quieran, pero porque tienen que ceder a sus principios. Y por eso, antes que el esposo llegue, ahora tiene que venir esta crisis. Y esta crisis probará a todo ser humano. Y quisiera compartir con ustedes una declaración que en esta mañana podemos darnos cuenta, la cual dice lo siguiente. Dice así, déjenme buscarla para compartirla con ustedes. Okay, no la tengo acá, vamos a buscarla entonces aquí. La crisis que viene nos enseña lo que comparto con ustedes en este momento. Dice así: la sustitución del sábado por un día que no tiene fundamento bíblico será el último acto en el drama.
¿Captaron esa declaración? ¿La sustitución de qué? Por un día que no tiene fundamento bíblico, ¿será qué cosa? El último acto en el drama. ¿Qué viene después del último? Nada más. Es decir, que el último movimiento profético, el último evento profético que ha de probar a todos es ese momento cuando llegue esa ley. Si es el último acto en el drama, nos da a entender a nosotros que este gran conflicto, que es un drama, una vez que ese evento tome lugar, está por concluir. Y tan solo aquellos que hayan podido, por la gracia de Dios, prepararse espiritualmente y físicamente, podrán pasar ese último acto en el drama. En esta mañana ahora comenzamos a darnos cuenta que el Señor nos llama para que nosotros podamos tomar en serio este libro. Este libro es el manual de Dios. Y cuando usted tiene un manual y usted sigue las instrucciones del manual, ahora lo que usted compra, usted lo sabe usar correctamente. Por lo tanto, el Señor permite que usted y yo tengamos la información de este libro, para que sus vidas, mi vida, su hogar, mi hogar, su salud, mi salud, sus finanzas, mi finanza, sus hijos, matrimonios, mis hijos, matrimonio y todo aspecto de mi vida en armonía con este manual es lo que nos permitirá permanecer firmes en el último acto de la historia. La importancia de cada día tomar tiempo para permitir que la palabra de Dios no tan solo entre a nuestras mentes, vaya a nuestros corazones y sea practicada. Vamos a continuar nuestro estudio y nos vamos a dar cuenta de algunos elementos. Ya vimos el último acto del drama, la ley dominicana. Pero vamos a Mateo 24, un capítulo antes. Y allí vamos a ver que encontramos el sermón profético de Jesús. Usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 13 y Lucas 21, pero Mateo 24 es el que tiene más información profética. ¿Okay? Y vamos a leer, comenzando allá donde estábamos, capítulo 24, versículo 30. Vamos a ver cuál es el clímax de Mateo 24, el sermón profético de Jesús. Mateo 24, 30 dice: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué evento está describiendo aquí? La segunda venida de Jesús. Pregunto yo, ¿debemos estar en ese grupo que se va a lamentar? No, queridos. Tenemos la oportunidad hoy día de estar en el grupo que se va a regocijar cuando el Señor regrese por segunda vez. Continúa la lectura, verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que cuando Jesús venga, ¿con quiénes viene? Con sus ángeles. ¿Cuántos de ellos? Todos. ¿Qué van a hacer los ángeles? ¿Qué van a tocar? ¿Piensan ustedes que es una venida silenciosa? ¿Que la gente no se va a dar cuenta? ¿Qué cree el mundo cristiano hoy día? ¿Rapto secreto? ¿Será secreto este evento? Vamos a pensar en esa teoría, porque es una teoría nada más. Es tan secreta que ni Dios sabe de ella, no está en la Biblia. Pero millones de cristianos lo creen. Que vendrá un momento antes de la crisis, antes de la medianoche, donde ellos, cuando vayan a comenzar la crisis y el tiempo difícil, serán llevados, arrebatados o raptados al cielo y no van a estar aquí en la crisis. Por lo tanto, hoy día
usted nota que están dando palmadas y gloria a Dios y todo está bien. Porque no tenemos que prepararnos para la crisis. Antes de la crisis, el Señor nos va a arrebatar. ¿Qué sucederá con esos millones de cristianos que honestamente han creído en el error cuando llegue la crisis sin preparación? ¿Cómo estará nuestro mundo? ¿Comenzamos a tener una idea? Cuando alguien es engañado y se encuentra en una crisis bajo engaño, ¿cómo reacciona? Ustedes están muy creados, no descansaron anoche tampoco. ¿Cómo reacciona la gente cuando ahora se encuentra en una crisis? No hay nada que pueda hacer porque no hicieron ninguna preparación. ¿O es exactamente lo opuesto? Estos millones de cristianos hablan de algún momento que ha pasado aquí. Y ahora en su desesperación no tienen alimentos, no hay empleo, no tienen casa, tienen hijos con hambre, sin ropa, sin calzado, no tienen acceso a la medicina. Ahora en algún momento tenemos que hacer algo para que Dios nos bendiga. Y si no hacemos nada, la raza humana se va a extinguir. Y bajo esta desesperación en lo físico, pero también en lo espiritual, porque en tiempos de crisis es tan solo Cristo quien hace una diferencia en nuestras vidas. Jesús dice en Juan 14, en el mundo tendréis aflicciones. Y el mundo puede traer paz y consuelo en un mundo en crisis. En Cristo. Mi paso cedo, Juan 16, mi paso soy, no como el mundo la da, porque el mundo no tiene paz para dar, el mundo lo que tiene son guerras. Yo os la doy. Y ahora millones de cristianos y millones de seres humanos en una crisis como nunca antes se han visto. Ahora clamarán al Señor. ¿Y qué día ellos conocen como día especial de Dios? El domingo. El domingo. ¿Y qué van a pedir ahora a los legisladores, presidentes, asambleístas, diputados, gobernadores? ¿Qué van a pedir? ¿Quiénes ponen a los políticos en su posición? ¿Las minorías o las mayorías? Por lo menos 50% más uno del voto, ¿sí o no? Para que una persona, un político pueda ganar. ¿A quién responden entonces los políticos? ¿A favor de las mayorías o de las minorías? De las mayorías. Quienes lo ponen en el poder y lo mantienen en el poder no son las minorías, son las mayorías. ¿Qué día promueve y crea la mayoría? El domingo. ¿Y qué día promueve y cree la minoría? El sábado. ¿Le prestarán atención al grupo minoritario que dice no, ley dominical? ¿O le prestarán atención al grupo mayoritario que exige una ley dominical para restaurar a Ecuador? Porque no va a haber papas, el arroz va a estar muy caro, el fresco, olvídese de eso. Las coladitas, agua caliente en la mañana. ¿A quiénes van a responder ellos entonces? ¿A las mayorías o a las minorías? A la mayoría. ¿Qué día va a exigir la mayoría? El domingo. ¿Para qué? Para restaurar la economía, la moralidad de la nación, restaurar la familia, restaurar el medio ambiente que se ha estado dañando, restaurar el sistema médico que está colapsado, restaurar el sistema educativo que no existe ya, escuelas cerradas. ¿Parece una buena agenda? Sí. ¿Y qué sucede con aquellos que no están de acuerdo con esa agenda? Que se opongan a esa agenda porque hay un elemento que no pueden apoyar. Uno solo el que no pueden apoyar. El domingo. ¿Serán vistos como traidores de la nación? ¿Serán despreciados por las mayorías? ¿Serán ellos aún arrestados, encarcelados, enjuiciados por los políticos y los jueces? Comenzamos a entender. Es más, ellos van a creer que lo que están haciendo tiene el favor de Dios. Porque es la única solución en su mente.
tener una idea del panorama que nos va a tocar vivir pronto? Pregunto yo, si hoy día, en cosas pequeñas que el Señor nos muestra, no somos fieles, ¿lo seremos en ese momento? Jeremías 12:5 dice que si con los de a pie no pudisteis caminar, ¿podrás correr con los de caballo? Si en la llanura del Jordán no le hiciste, ¿podrás correr en la espesura? No. Por eso hoy es tan importante el tiempo. Hoy es cuando tenemos que aprender a caminar y apurar la marcha. ¿Me explico? Hoy no es tiempo para dar pasos de hormiga, queridos. Ese tiempo pasó. Hoy es tiempo para dar pasos de elefante. Es corto el tiempo que nos queda para prepararnos económicamente y espiritualmente. Y si usted y yo no nos damos cuenta de lo que compartimos en esta mañana y tomamos en serio este tiempo de gracia y de misericordia, cuando llegue la crisis, no nos podremos preparar. Por eso que hoy día el Señor pide que vayamos a nuestros hogares. Nuestra primera obra es en casa, no es fuera de casa. Nuestra primera obra es poner nuestros hogares en orden con el plan de Dios. Comienza con los matrimonios, se extiende a los hijos en segundo lugar, y ahora al resto de la familia. Porque tenemos hermanos, hermanas, abuelitos, tíos, sobrinos, primos, que quizás no entienden estas cosas. O quizás dicen entenderla, pero realmente no la entienden porque no la practican. La creen intelectualmente, pero no hay una experiencia, una vivencia en este mensaje. El Señor nos llama para que podamos también alcanzarles a ellos. La mejor forma de alcanzarles a ellos, en primer lugar, es demostrando que usted y yo estamos haciendo lo que queremos que ellos hagan. Que las mejoras, los cambios, las reformas que el Señor ha traído a nuestras vidas, las aceptamos, las vivimos y ahora queremos que ellos las puedan compartir también. La importancia de vivir a la altura del mensaje que el Señor nos ha dado. Así que vemos que el clímax de Mateo 24, ¿cuál es? La venida de Jesús. Pero vamos a leer otros pasajes. Vamos a leer el verso 33, Mateo 24, 33. Mateo 24, 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿cómo termina? Saber que está cerca a las puertas. Y que Jesús dice, cuando ustedes vean estas cosas, y vamos a ver cuáles son estas cosas, cuando ustedes vean esto y esto y esto y esto está tomando lugar, saber, entiendan, comprendan que la venida del Señor está como cerca. ¿Qué cosas tenemos que entender y ver y comprender que nos ayuden a entender que Jesús está cerca? Vamos a leerla, comenzando en el versículo 6 de Mateo 24. Mateo 24, 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es. Así que es una señal, pero no es todavía evidencia de qué. Del fin. Hay problemas en las naciones. Dice que hay guerras y rumores de guerras. Les pregunto a ustedes esta mañana, ¿hay rumores de guerra en Ecuador? ¿Sí? ¿Qué está pasando en una zona de Ecuador donde el narcotráfico comienza a tomar control de esos lugares? Hay asaltos, robos, extorsiones, peligro. ¿No es eso una guerra civil no declarada? Cuando un país internamente comienza a destruirse, ¿no es evidencia que hay conflicto en el país? ¿Sí o no? Sí.
Es decir, ustedes comienzan a ver, ya no lo están escuchando, ustedes comienzan a ver que hay rumores de ¿qué? De guerras. ¿Dónde? En su país. Hay lugares donde el gobierno no puede hacer nada ya. Está bajo el control de otras fuerzas militares que ellos hacen lo que quieren, cuando quieren, donde quieren y con quien quieren. Es decir, el país ha entrado en una guerra civil no declarada y va en aumento o va disminuyendo. Cada vez hay más ciudades, más lugares donde estos elementos delictivos se manifiestan y tienen control de esas áreas. Sí. Ayer estaba hablando con dos hermanos en la tarde que venían de Quito. Y me dice, lo que estamos haciendo aquí nosotros parados conversando, no lo podemos hacer en la ciudad de Quito. Viene alguien y nos pide el dinero, el reloj, el teléfono o cualquier cosa. Dice, esto que estamos haciendo, estamos aquí en un campo, no se puede hacer en Quito. Y yo, ¿qué ha pasado? La última vez que estuve en Quito caminábamos en la noche, íbamos a comer unos helados de paila, que había un lugar ahí que vendían helados, a comernos leche, sabrosos. Dice que eso no se puede hacer. Comienzan ustedes a entender lo que comparten ustedes en esta mañana. Oiréis y veréis que rumores de guerra. Han muerto miles de personas sin culpa, inocentemente. Aún en las prisiones ha habido guerras y rumores de guerra. ¿Entendemos lo que Jesús dice? ¿O estamos tan extremadamente ocupados que estas noticias nos pasan por arriba? Eso pasa en Guayaquil, eso tiene que ver conmigo. Eso pasa en tal lugar, yo estoy bien. Queridos, es cuestión de tiempo nada más. Este movimiento es mundial. Guerras, como esas allá en Ucrania, en Rusia, eso no, queridos. Es cierto que hay una guerra real allá, pero aquí hay guerras y rumores de guerras. Entiendan el momento que vivimos. Y además mencionó Jesús. Escuchen lo que Jesús dice. Mirad que no os. ¿Qué debe pasar con nuestros corazones? ¿Estar con temor, miedo o confiados que Él puede cuidar de nosotros? Ahora, ¿dónde Dios ha prometido cuidar a su pueblo? ¿En la ciudad o fuera de la ciudad? Ustedes no están muy convencidos de que están fuera de la ciudad. La promesa Dios la cumple en obediencia. ¿Me explico? Si nosotros desobedecemos a Dios y queremos que cumpla la promesa, ¿cómo se llama eso? Presunción. Pedir, Señor, cumple tu promesa, yo hago mi voluntad. Dice, no, tú haces tu voluntad, está la oportunidad. Pero si tú haces lo que yo pido, ahora yo puedo tener protección a ti y muchas otras cosas. Así que vemos el momento en que estamos viendo. Dice el Señor, no os turbéis. ¿Y por qué no nos vamos a turbar? Porque estamos viviendo en obediencia a toda palabra que ha salido de la boca de Jehová. Amén. Le puedo pedir al Señor, Señor, cuídame la salud. Pero sigo comiendo pollo, res y pescado. Bueno, yo soy de la costa, etc. No, queridos, el Señor no puede cumplir esa promesa. Puedo estar fumando, Señor, líbrame de un accidente o nunca hace en el pulmón. Amén. ¿Va a cumplir Dios esa promesa? No. Pero yo estoy orando, yo creo en Dios. Eso es presunción. Este pueblo tiene que entender eso. El Señor ha dado luz y esa luz es para andar en ella. Ha puesto un camino recto y seguro delante de nosotros. Es el único camino que vale la pena tomar. Amén. Todo otro camino termina en perdición. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su fin es de qué. Entendemos esa relación. Nosotros tenemos que ir a casa y evaluar, hacer un inventario personal y familiar. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Qué prioridades tenemos en casa? ¿Cuál es el objetivo máximo de nuestra vida? ¿Es agradar a Dios?
Hebreos 11 dice que Noé vivía agradando a Dios, no al ser humano. Usted y yo tenemos como Enoc vivir agradando a quién? A Dios. No a las mayorías, no lo que dice la familia, no lo que cree la cultura, no lo que promueve la radio y la televisión, etcétera, etcétera. Nuestro objetivo como cristianos es agradar a Dios. Dice Dios, yo honro a los que me honran. Amén. ¿Recuerdan el profeta que fue enviado a Elí, el sumo sacerdote? ¿A qué hombre? ¿A quién honraba? A sus hijos. Honraba a Dios en segundo lugar, pero a sus hijos en primer lugar. Y vino un profeta, ¿sabe cuál es el nombre del profeta? Y dice, como tú has honrado a tus hijos más que a Dios, vas a perder tus hijos. Es más, tu familia no va a seguir más en el sacerdocio. Queridos, tenemos que entender estos conceptos mientras tenemos tiempo para aplicarlos y beneficiarnos de ellos. Continúa la lectura. Mirad que no os turbéis, porque es menester, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué nos señalan estos señales? Que nos acercamos al fin, pero aún no es el fin. Si usted maneja de aquí a Quito, digamos, y usted va en su carro, usted ve que hay un señalamiento que dice 100 kilómetros. Está cerca o lejos de Quito. Y si más adelante otro que llega 80 kilómetros, ¿se está acercando o alejando de Quito? ¿Ya llegó a Quito? ¿Pero se va acercando? Sí. Es lo que Jesús nos está diciendo. Cuando ustedes ven estas cosas, faltan menos kilómetros para llegar. No han llegado, pero estamos cerca. Verso 7, Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, singular o plural. Plural. ¿De qué señal? ¿Qué significa? ¿Qué representa hambres? Una economía colapsada. ¿Qué me está mirando? Cuando no hay dinero, cuando no hay productos, ¿qué hay? Hambre. Hay escasez, claro. Hambre. Les pregunto, ¿el hambre es simplemente que no hay algo de alimento o que no hay alimento? No hay. Dice hambres. Es decir, las economías del mundo van a colapsar. No piense que usted dice, bueno, me voy a Estados Unidos, allá voy a vivir mejor. No, me voy para España mejor. Allá voy a vivir mejor. El euro me va a mantener allá. No. Hambres. Colapso económico. Pregunto yo, cuando Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, ¿colapsó la economía egipcia? Sí. Sí. ¿Entendemos eso? ¿Se sentían muy seguros los egipcios? Es más, aún el pueblo se sentía, de Israel se sentía seguro en Egipto. Porque cuando estaba en el desierto, ¿qué decía? Ay, si volvemos allí a las ollas de pescadito, de pollito que había en Egipto. Y eran esclavos, pero no les faltaba ¿qué? Comida. ¿Quería Dios poner en el pueblo de él amor por la tierra prometida? Sí. Y quería demostrarle a los egipcios que el poder no estaba en ellos, que estaba en él. Y que lo que ellos tenían es porque él se los había dado. ¿Reconocían los egipcios eso? No. Tenían sus dioses. Y Dios fue destruyendo cada una de sus deidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 plagas.
entendió Faraón? No. ¿Qué significa Faraón? Porque tiene un significado, es un título. Significa el hijo del sol. Al final de la historia, el sol tiene que ver algo como los eventos finales. El domingo. Hoy día hay un hijo del sol, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, y promueve el domingo también. Hay faraones hoy día que quieren gobernar el mundo entero, que sus tentáculos comienzan a acaparar todo el mundo, riquezas, naciones, etcétera, etcétera. Sí. No hay duda que Jesús era profeta. O no era más que profeta, él inspiró a los profetas. Amén. El profeta de los profetas. Ahora, antes, queridos, nos estamos preparando para el colapso económico mundial. ¿Estamos cultivando la tierra? ¿O estamos dependiendo de una empresa, de una compañía, del gobierno o de alguien? Porque pronto, si dependemos de esas entidades, van a pedir lealtad a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿quién maneja el dólar? Es decir, la moneda que ustedes tienen no es ustedes, es prestada. Y hay otra nación que no le importan los intereses de Ecuador. Ecuador no está en la agenda. Cada nación tan solo se mira por sí mismo. Que maneja ese dinero. A veces lo sube, a veces lo baja, lo manipula. Por lo tanto, de la misma forma que colapsó el Sucre, ¿se acuerdan del Sucre? Ustedes son muy jóvenes para eso. Estamos hablando del siglo pasado. Hace pensar. ¿Qué pasó con el famoso Sucre? Yo pensaba que ustedes amaban a Sucre. ¿No era el padre de la patria? ¿O amaban el dólar? Aman más a Washington que a Sucre. Y son ecuatorianos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? ¿Colapsó la moneda nacional? Ahora, esos son eventos que nos tienen que ayudar a entender que la historia se va a repetir. Y por eso el Señor nos pide que paguemos nuestras deudas. Nos pide que vivamos en sí, que sepamos economizar, que podamos nosotros vivir de una forma que lo glorifique y lo honre sin dependencia de otros seres humanos. Porque el Señor desea que un pueblo que pueda depender de Él. Amén. 40 años estuvo en el pueblo de Dios en el desierto, ¿sí o no? Le faltó alimento. ¿Saben cuánto maná tenía que caer cada mañana? 250 vagones de trenes. No olviden, eran 2 millones de personas más ganado. Y en el desierto no hay pasto, no hay hierba, no hay nada. Arena. No hay absolutamente nada para comer. 250 vagones de trenes cada mañana, el cielo dejaba caer sobre su pueblo. Por 40 años. Así que mientras el pueblo dormía tranquilito, los ángeles en la panadería celestial estaban trabajando. ¿Entendemos esto o no? Porque dice que el maná era comida de ángeles. Y mientras ellos preparaban el desayuno para el pueblo de Dios, era su propio desayuno también. El Señor se lo daba. ¿Qué pasó con su ropa 40 años después? Me imagino que era ropa americana. ¿Qué piensan ustedes? ¿O no piensan nada ustedes? ¿Cuál era la bendición de Dios? ¿Qué pasó con su calzado 40 años después? Caminando en un desierto no le pasó nada. ¿Buena marca? ¿O bendición divina? ¿Podrá Dios hacer lo mismo? Sí. Y no nos quedan 40 años. ¿Me explico también? Nos quedan 40 años. Dice que ni un enfermo hubo en medio de ellos.
Salmo 105, versículo 37. No hubo un enfermo en 40 años. Buen plan médico. Amén. ¿Y cuánto le costaba al pueblo? ¿Estaba contento el pueblo con Dios? ¿O se quejaban? ¿Murmuraban? Eran buenos adventistas de ese tipo. Lo que usted iba a hacer es lo mismo. Usted y yo hacemos lo mismo. Dice la palabra también que por el día tenían sombra, por la noche tenían luz gratis, calefacción y luz sin pagar. Amén. Amén. ¿Podrá Dios hacer lo mismo? Sí. ¿Piensan ustedes que Dios hará maravillas en el tiempo de no comprar y vender para aquel que ha seguido su plan? Que Dios puede hacer que tengamos energía aun cuando no hay fuentes de energía. ¿Será que todavía Dios tiene la receta del pan por ahí, verdad? Y la puede sacar y los ángeles pueden comenzar a hacer otra vez pan. Claro que sí. Pregunto yo, cuando el pecado entró a este mundo, ¿causó serios problemas económicos? Sí. Pero Adán perdió su casa. Sí. Perdió su empleo cómodo. Perdió su ropa de luz. Sí. Perdió todo lo que tenía. Todo. Incluyendo sus hijos. ¿Quién le quitó todo eso a Adán y Eva? ¿Qué les prometió el enemigo? ¿Ser como? Dios. ¿Qué les dio? Cero. Les quitó aún lo que tenían y lo despidió. Salieron vestidos porque Dios los quitó. Y cuando salieron del jardín, el Señor los llevó a otro jardín. La diferencia es que ahora tienes que sudar tu frente. Quieres comer y ahora hay pino, pescado. Es decir, hay malezas. Tienes que trabajar en la tierra, pero ahora va a ser más difícil. Dios no cambió el plan. ¿Cambió el lugar? Sí, pero no el plan. No olvide que el éxito significa paraíso. Es decir, el cielo, Dios trae un pedazo del cielo, se nos dice, y lo puso en la tierra. Ahí estaba el árbol de la vida. Apocalipsis 21 y 22 se quedaron la vida en los cielos. Sí, antes del diluvio, Dios se llevó el Edén para el cielo otra vez, porque era de él. Pero quería darle al hombre un pedazo del cielo. Y hoy día el Señor, a través de Cristo, nos quiere dar todo el cielo. Todo el cielo, no un pedazo del cielo, todo el cielo. Amén. Al final de la historia, Satanás hará lo mismo. Va a exprimir al pueblo de Dios económicamente, como nunca ha sido permitido. Nunca. Ninguna persona ha vivido en un mundo que no pueda comprar ni vender. Nunca. Siempre ha habido dinero, intercambio de productos. ¿Sí o no? Es decir, que si usted tiene $1 millón en ese momento, usted es pobre. No puede usar ni $1. Y si usted no tiene ni $1, pues sigue siendo pobre. No hay ninguna diferencia entre rico y pobre que sean fieles. Ninguna diferencia. Y el Señor no va a permitir. Testimonio para la iglesia dice que Dios permite la crisis final para sacar nuestro amor de este mundo de nuestros corazones. Y nuestro clamor sea: ven, Señor Jesús. Amén. Hoy día queremos una visa para otro país, no para el Señor. Hoy día queremos dólares o euros, o queremos dinero de alguna forma, queremos comodidades. Todavía nos gusta mucho este mundo. Todavía estamos muy enamorados de este mundo, muy atados a los sistemas de este mundo. Ya si no nos puede llevar al cielo. Si nos lleva al cielo así, vamos a ser como los israelitas del desierto. Si yo pudiera regresar al limonal. Si pudiera ir a Arra, si pudiera estar en Guayaquil, o Gambado, quién sabe qué lugar. Señor, no. El Señor, cuando nos llega al cielo, usted y yo vamos a mirar para atrás y decir: qué bueno que yo dejo eso atrás. Llévame al cielo, Señor. Y de este mundo no recuerdo nada. Amnesia espiritual.
quiero llegar a Jesús. Cuando el clamor de nuestro corazón sea ese, entonces añoramos la venida de Jesús. Si no, simplemente somos como la mujer del otro, fuera de la ciudad, pero el corazón dentro de la ciudad. Y no fue a ningún lugar, ni va a estar en el reino de los cielos. Pero el Señor quiere sacarnos de este mundo, pero primero quiere sacar el amor del mundo de nuestros corazones, para que entonces podamos apreciar la belleza y la gloria del cielo. Las calles son de oro, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo está la economía del cielo? Amén. ¡Excelente! ¿Alguna vez has caminado en pavimento de oro aquí en algún lugar? Yo tampoco, no creo que lo voy a hacer. Una onza de oro vale $1,600. Y te tomas 16 onzas para una lima. Haga la suma. Muchísimo de oro, una librita de oro. Oh, las calles del cielo son de oro. Estamos hablando de toneladas de oro en los cielos. Y ese es el pavimento. Así que no lleve su dinero al cielo, porque cuando llega al cielo, pues no, a eso no nos ocupamos aquí solo nada más necesitamos. Aquí nos aceptan $. No, tengo tarjeta de crédito, no, aquí tampoco hay deudas. Aquí no solo aceptan oro. Y el Señor tiene suficiente de ellos. Para que el Señor nos ayude a comprender y entender estas cosas. Pero el Señor nos ha pedido en la iglesia su misericordia. Construyan el segundo arca. ¿Me explico esta mañana? Amén. ¿Construyan un segundo qué? ¿El arca salvó a Noé? No. Dios salvó a Noé. El arca fue el método de demostrar la obediencia de Noé. No sé si me explico. El arca demostró que Noé tenía fe de que Dios lo iba a salvar. Ahora, si Noé no hubiera hecho el arca, se hubiera ahogado también. El Señor hubiera mandado un submarino, tipo, entra toda su familia, van a pasar por ahí paseando. No, se hubiera ahogado. Y hubiera mandado un helicóptero, no, se hubiera ahogado. El arca fue manifestación de que Noé creía de que Dios lo que dice lo cumple. Es más, la inspiración nos dice que si Dios no hubiera enviado ángeles, el diluvio hubiera hecho trizas el arca. Trizas el arca. Trizas. No hubiera ido a ningún lugar el arca. Una catástrofe mundial. La peor catástrofe de la historia, queridos. Aquella embarcación no era un crucero. No tenía piscinas, internet, televisión, partidos de fútbol, no había nada de eso. Había animales para cuidar, había que levantarse temprano, había que limpiar excrementos, orines, había que cuidar a los animales, era trabajo. Pero ¿dónde prefería estar? ¿Dentro del arca o fuera del arca? ¿Estás seguro? ¿Y tú estás en la ciudad? No, usted no entiende. Usted está en el arca. Es duro. Es duro. El trabajo es duro, no hay mucho dinero. Pero es igual que Dios quiere sacar. Pero en un momento los antediluvianos querían estar dentro. ¿Sí o no? ¿Cuántos de los antediluvianos hubieran preferido estar dentro? Nada más entraron 8. El mundo va a entender este mensaje. Y los adventistas también lo van a entender, la mayoría va a ser unitaria. La mayoría van a decir, cuando llegue la ley dominicana, me voy al campo. Porque creo que hay muchos adventistas creen que cuando llegue la ley dominicana, voy al campo. Que el campo es para la persecución, para la ley dominicana. Muestren una cita que diga eso. Yo no la he encontrado todavía. Bíblica, no hay. No hay. Además, ¿cómo usted se viene al campo cuando usted no puede comprar ni vender? ¿A qué explica eso? No, que tengo una casa que la voy a vender, pero si usted se la vende, no puedo saber el dinero. ¿Cómo se gana? No, que voy a comprar la finca. No puede haber comprar. ¿Cómo se gana? Además, usted piensa que usted siembra hoy y come mañana lo que sembró. Usted no tiene idea de lo que es la agricultura. Lo que más rápido se da son los rábanos. Me toman 25 días. Ahora, si usted puede ayudar por 25 días, no rábanos nada más. Adelante. No creo que va a estar muy contento, ni satisfecho.
momento que los antediluvianos querían estar dentro, pero no podían entrar. Cuando Noé entró al arca, ¿era minoría o mayoría? ¿Y cuando salió del arca? Absoluta. Absoluta. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? ¿A quién reconoció Noé como el salvador de su familia? A Dios. Y Noé no se quejó del arca. Era no estar con los animales que con los antediluvianos. No estar con los animales dentro del arca que con los antediluvianos fuera del arca. Ya termina. Vamos a seguir a Jesús. Vamos a regresar a la antigua temporada. Vamos a ver qué más enseña Jesús para establecer familias para el reino de los cielos. Dios bendiga a los niños. Amén. Vemos que en los comienzos de la historia, el ser humano, antes del diluvio, hacía sacrificios. ¿Y dónde los hacía? Dice que en la puerta del Edén. Allí habían dos querubines. Y Adán y sus descendientes llevaban sus sacrificios y allí hacían el sacrificio. Allí adoraban a Dios. Después del diluvio encontramos hombres como ¿quién? Abraham, Isaac, encontramos a Jacob, los patriarcas, que continuaban haciendo altares y continuaban haciendo sus sacrificios o sus cultos. Así que vemos que en sus comienzos toda la obra era de sostén propio. No había organización, no había instituciones, era simplemente obra de sostén propio. Vemos desde Edén, lo continuamos y llegamos hasta el momento que Moisés establece la obra organizada cuando se establece o se construye el tabernáculo. Ahora habían que sacerdotes y levitas. Y en los días de David vemos que los sacerdotes se dieron en 24 clases. A la edad de 25 años los levitas comenzaron a servir en el santuario, hasta la edad de 50 años. Así que tenían 25 años de servicio nada más. Los sacerdotes comenzaron a los 30 años, hasta los 50 años. Tan solo 20 años de servicio. El sumo sacerdote permanecía en su posición hasta que moría. Era la única excepción. Pero todos los demás trabajaban 25 a 50 levitas y de 30 a 50 los sacerdotes. En los días del rey David hizo divisiones, así que había 24 clases de sacerdote. Trabajaban un mes y descansaban 2 meses. Y los levitas eran los ayudantes de quienes, de los sacerdotes. Los levitas nada más trabajaban en el atrio, donde estaba el altar de sacrificio, donde estaba la fuente de bronce, cambiaban el agua, cambiaban la leña, ponían la leña, recogían la basura. Es decir, eran aquellos como los diáconos que llamaríamos nosotros hoy día. Mientras que los sacerdotes ahora podían entrar al lugar santo, podían poner la sangre sobre el velo, oficiaban también allí lo que era la mesa de proposición, y ahora tenían una obra diferente a la obra de los levitas, pero era también el atrio y el lugar santo. Tan solo el sumo sacerdote, una vez al año, oficiaba en el lugar santísimo. Ahí se establece la obra organizada o lo que llamamos también las líneas regulares. Ahora, estos hombres vivían de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias, de las libaciones, de los sacrificios, y ahora ellos comenzaron a establecer lo que nosotros hoy día conocemos como la obra organizada o las líneas regulares. Todavía existían las líneas irregulares. No olvide, en el Edén hasta el santuario todos eran de sostén propio. No había estructuras, no había iglesias en sí establecidas, altares en sus hogares, ahí hacían los sacrificios. La obra de sostén propio continúa ahora, ya no los sacrificios, pues tan solo se podían hacer en el santuario, sino a través de la obra de los profetas. Todos los profetas fueron de sostén propio. Así que Dios llamó a hombres para que fueran sus portavoces. No eran empleados por la organización, pero eran empleados por Dios. Y su papel era tan importante como el papel de los sacerdotes y levitas en el santuario. El plan de Dios es que ambas líneas de trabajo colaborasen.
trabajasen juntas, en armonía. El papel del sacerdote era traer al pecador a la presencia de Dios a través del sacrificio. El papel del levita era ayudar al sacerdote en su obra de intercesión. El papel de los profetas era llamar al pueblo de regreso a los principios de lealtad a Dios. Así que vemos que no había contradicción, no había rivalidades. Diferentes llamados, diferentes trabajos, diferentes responsabilidades. Así que comenzamos a darnos cuenta que ahora en el santuario se establece lo que conocemos como obra organizada o las líneas regulares, mientras que continúa la obra de sostén propio y las líneas irregulares. Cuando llegamos ahora al Nuevo Testamento, vemos que continúa lo mismo. En los días de Jesús había un santuario, había sacerdotes, había levitas, pero también había obra de sostén propio. ¿Quién preparó el camino para la venida del Mesías? ¿Qué tipo de ministerio realizaba Juan el Bautista? De sostén propio. Así que vemos que el llamado de Juan, ¿cuál era? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y reconoce el Mesías cuando viene a él en el Jordán y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que un ministerio de sostén propio prepara el camino para la venida de Jesús por primera vez. Cuando Jesús inicia su ministerio, vemos exactamente lo mismo. Vemos que Jesús realiza un ministerio de sostén propio. Es más, vamos a leer. Vamos al libro de Lucas. Vamos a ver el inicio del ministerio público de Jesús. Por 30 años hizo un ministerio en su hogar, con sus padres, con sus hermanos, etcétera, etcétera. Pero ahora llega el momento, a los 30 años, cuando era sacerdote, ahora comienza su ministerio público. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Libro de Lucas, capítulo 4. Verso 14. Lucas 4, 14. Leo. Sigue la lectura conmigo. A veces voy a detenerme para hacer un comentario. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba ¿dónde? En las sinagogas. Es decir, ¿asistía Jesús a la iglesia establecida? Y cuando le pedían participación, ¿qué hacía? ¿Decía que no o sí? Enseñaba. Dice que asistía a la sinagoga y enseñaba. Ahora vamos a hacer la lectura. Y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret. Nazaret fue donde Jesús se crió. Nace en Belén, va a Egipto, y cuando regresa con sus padres, regresa a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día de sábado en la sinagoga. Vemos otra vez asistiendo a la iglesia, conforme a que era su costumbre, y se sentó o se levantó a leer. Otra vez le pidieron que tuviese una participación, en esta ocasión el tema, y ahora Jesús lo tiene. Cuando leemos el tema que nos presentó Jesús, era un tema de profecía. Era Isaías 53. Vamos a leer parte de lo que Jesús dice. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Continúa la lectura. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Vemos que todo esto que estaba leyendo Jesús lo leía ¿de dónde? De las Escrituras. Cuando Jesús predicaba, la palabra de Dios era su base de predicación. ¿Okay? Y vemos que ahora toma las profecías mesiánicas de Isaías 53 y la trae a la iglesia esa mañana. ¿Qué continúa diciendo? Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Así que vemos que había ministros, pastores, oficiales en la iglesia, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga fijos en él. Me imagino que nunca nadie les había predicado como Jesús. ¿Miraron? Muy encantados, ¿o no? Vamos a ver qué pasa. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico,
de aquí mismo, de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, de cierto os digo que ningún profeta, ¿qué pasa con ningún profeta? Es acepto ¿dónde? En su propia tierra. Es decir, que los profetas, hombres a su propio, no eran aceptados aún en los días de Jesús. Continúa la historia. Dice lo siguiente: pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y cuando oyeron estas cosas, todos en la sinagoga dijeron amén. A usted no está callado su vida. Señal de qué? Es decir, cuando Jesús inicia su ministerio, establece un ministerio de su templo. ¿Con qué objetivo? De alcanzar al pueblo de Dios. Por eso asistía a las iglesias, por eso participaba de los cultos, porque dice que en Israel había ovejas perdidas. La gente había pasado tantos años de tradiciones, de ideas humanas, de conceptos humanos, que habían perdido de vista el motivo del sacrificio y el Jesús que iba a hacer. Iban al templo, participaban de los sacrificios y regresaban a casa iguales. Y ahora Jesús inicia un ministerio para tratar de rescatar a su propio pueblo. Mientras participaba de los cultos, participaba cuando le pedían que participase, continuaba todavía trabajando para ellos a favor del ministerio de sostenimiento. Es más, si continuamos leyendo la historia, ahora toman a Jesús y lo llevan a donde un precipicio, y allí querían causar su muerte. No era su tiempo, así que no sucedió. Jesús caminó en medio de ellos y se fue, pero el plan de ellos era continuarle, o era tratar de quitarle la vida a Jesús. Así que vemos cómo el Señor trabajaba. Pero vamos a ver un detalle más en el mismo capítulo, verso 31. Lucas 4:31. Dice lo siguiente: y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Así que vemos que Jesús, a pesar de que fue rechazado en esa sinagoga, aún quisieron quitarle la vida, fue a otro lugar y continuó tratando de alcanzar a las ovejas perdidas de Israel. Así que comenzamos a darnos cuenta entonces cómo la obra de sostén propio y la obra organizada, Dios ambas líneas la ha establecido. No para que haya rivalidad o competencia entre ellas, sino para que haya complementación de obra y de trabajo. Pero vemos que desde los días de Jesús no había la mejor relación. Pregunto, ¿Juan y su ministerio fue bien aceptado? ¿Era de Dios? ¿Jesús, su ministerio fue aceptado? Tampoco, ¿era de Dios? ¿Dejaba Jesús de asistir a los cultos los sábados y participar en la iglesia? No, porque había sido establecido por Dios, a pesar de que no estaban siguiendo el plan de Dios. Su influencia en el objetivo de él, su testimonio, ahora podrá impactar, ayudar a otros a darse cuenta de la fidelidad y lealtad a Dios. Es más, vamos a avanzar. Vamos al libro de Hechos, donde comienza la iglesia cristiana. Libro de Hechos. Jesús termina su ministerio, vemos que su mismo pueblo pide su muerte. Es entregado a las autoridades romanas. Las autoridades romanas, bajo presión del pueblo de Israel, ahora lo condenan a muerte. Muere Jesús, pero antes de morir, vamos a ver qué más Jesús recomienda a sus seguidores, a la iglesia que estaba por establecer allí en el capítulo 2 de Hechos. Vamos a ver el capítulo 1 primero.
Vamos a ver las últimas palabras de Jesús en esta tierra, cuando estaba por regresar a los cielos. Verso 7, Hechos 1:7 dice, y Él les dijo, toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez, ¿dónde? En Jerusalén. Es decir, todavía quedaron 3 años y medio, de acuerdo a la profecía de Daniel 9, de 70 semanas para la nación de Israel. 3 años y medio del ministerio de Jesús, 3 años y medio del ministerio de los apóstoles. Y cuando Jesús asciende a los cielos, después de terminar su ministerio y aún haber sido condenado por su propio pueblo a la muerte, le dice a sus discípulos, cuando ustedes comiencen su obra, ¿dónde van a comenzar? En Jerusalén. ¿Quiénes moraban en Jerusalén? Los judíos, su pueblo. Todavía había tiempo. Todavía había tiempo de gracia y de oportunidad para ellos. Y a pesar de lo que habían pasado los 3 años y medio de Jesús, más en 1 año y medio del ministerio de Juan el Bautista, todavía Dios estaba tratando de alcanzarles. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y entonces hasta ahora, hasta lo último de la tierra. Comiencen en casa la obra. Cabe decir eso. Todavía tienen 3 años y medio para arrepentirse. Todavía queda tiempo para ellos. No los abandonen, no vayan a los gentiles, no, todavía no. Va a llegar el momento. Trabajen en casa. Trabajen con aquellos que saben la verdad, pero no la están viviendo ni la están siguiendo. Traten de alcanzarnos con este mensaje de salvación en el tiempo que queda de gracia y de misericordia. Yo diría, el Señor está levantando ministerios de sostén propio más y más, porque todavía quiere alcanzar a las ovejas perdidas. Si usted entró a la iglesia adventista del séptimo día, después del año 1980, esta fecha es importante porque en los Estados Unidos había una gran controversia con un conocido doctor llamado Desmond Ford. No sé si algunos de ustedes escucharon alguna vez eso. La profesora, un hombre muy capaz, tenía 2 doctorados. En Inglaterra había conseguido sus doctorados. Era maestro de teología en el Colegio del Pacífico, en el norte de California. Una vez tuvo una semana de oración en el mes de octubre del año 1978. Y al final de esa semana, ese sábado, él dice, yo no creo en los santuarios. Yo no creo en el juicio investigador. Yo no creo en los eventos que tomaron lugar en el año 1844. Es decir, que completamente estaba removiendo los fundamentos de la fe. Completamente. Porque se nos ha dicho claramente que la administración de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Así que tenemos que entender el santuario. Si no entendemos el santuario, usted no puede ser adventista. Es un evangelio más, que viene el sábado a la iglesia. Y es lo que está pasando. La gente no entiende el plan de salvación. De la forma que hay 3 lugares en el santuario, acto santo y lugar santísimo, hay 3 fases en el plan de salvación: justificación, santificación y juicio. Así que si el pueblo no entiende cómo es salvo a través del santuario, ministerio terrenal de Jesús, ministerio celestial de Jesús, no puede ser salvo. Y lo que estaba haciendo Ford era removiendo precisamente ese fundamento. No habló en contra del sábado, no habló en contra del estado de los muertos. Es más, Ford nunca cambió su posición en esos puntos. Continuó guardando el sábado. Continuó creyendo que los muertos realmente están muertos y que no hay un infierno eterno. Continuó creyendo muchas más. Continuó siendo vegetariano hasta que murió a los 92 años. En su país natal, en Australia. A él le encantaba el libro El deseado de toda la gente. Dice, a mí me encanta el libro Consejos sobre Alimentación, es uno de mis favoritos. Lo que no le gustaba era el libro Conflicto de los Hijos. Dice, hay cosas ahí que yo no estoy de acuerdo con ese libro de un juez investigador de 1840. Ese fue el pretexto de los pioneros para justificar el fallo del año 1844. Y con él se fueron más de 200 pastores, ministros, profesores, administradores de nuestra organización de alto nivel, que
creyeron como él y se fueron. Pero aquellos que quedaron, hasta el día de hoy, continúan promoviendo la doctrina de Ford. No hay victoria sobre el pecado, somos pecadores porque nacemos, no hay juicio investigador, no hay santuario, etcétera, etcétera. Y si usted entró a la iglesia después del año 1980, poco a poco han venido cambios. ¿Qué no nos hemos dado cuenta de su gran cambio? Usted no conoció la iglesia adventista del séptimo día. Usted conoció la nueva forma de ser adventista del séptimo día. Al menos que haya estudiado por sí mismo y haya conocido la verdad. Pero que fuéramos como los evangélicos, donde las normas cristianas no son importantes, no importa la música, no importa el vestir, no importa la reverencia, esas cosas no son necesarias. Si usted las quiere seguir, es su decisión, pero no tiene nada que ver con nuestra salvación. Y esa forma de pensar ha ido entrando más y más dentro de la organización, lamentablemente. Entonces el Señor tiene que levantar ministerios y si no, ese no es el camino. Regresemos a los caminos. Ahora, no todos los ministerios del cual propio tampoco son positivos. Hay algunos que enseñan doctrinas equivocadas. Hay viejas doctrinas que están soltando también dentro de su tiempo. Que el Espíritu Santo no es una persona, que hay que guardar fiestas y días, que algunos de los escritos inspirados no son tan inspirados, simplemente los recopilados no son y los escritos sí son. Que el nombre de Jesús no puede ser Jesús, tiene que pronunciarse en hebreo, Yeshua, si no las oraciones nuestras no son escuchadas. Es decir que, aunque hay buenos elementos en la obra de sostén propio, no todos los elementos son productivos o beneficiosos. Hay algunos que son más mercenarios que misioneros, interés económico, porque pueden recibir donaciones y se quedan con ellas y las usan como quieran. Así que mientras hay un espíritu de alejamiento de la verdad de los principios en la obra organizada, donde a veces también hay asalariados, hombres que no son ministros, simplemente reciben un salario y son administradores de iglesia, pero no tienen corazón de pastor, no saben cuidar el rebaño y atender el rebaño, sus necesidades personales, públicas o familiares. También en ambos lados el enemigo ha introducido sus ideas, sus conceptos y su método de operar. Pero en ambos lados Dios continúa teniendo hombres y mujeres que son y serán leales a Dios. Así que lo importante no es dónde yo estoy o para quién trabajo. Lo importante es a quién sirvo y qué principios estoy siguiendo en mi vida. De la misma forma que en el sistema de organización en los días de Jesús había hombres fieles, Nicodemo fue fiel, José de Arimatea fue fiel. También había hombres dentro de la obra de sostén propio que no eran buenos. Judas fue uno de ellos. Judas era el tesorero del ministerio de Jesús y era ladrón. Así que en el mismo ministerio de Jesús había un elemento que no era consagrado y que terminó vendiendo a Jesús. ¿Problemas en el sostén propio? Como había problemas también donde en la obra organizada. ¿Recuerdan ustedes lo que hacían los sacerdotes? Tenían un negocio, vendían ovejas en el santuario. La gente traía su corderito y decía, mire, para el sacrificio, el sacerdote lo inspeccionaba, en el suyo de inspeccionar, el Señor, ese no está bueno, vaya afuera, habla con un señor que se llama Juan, él tiene buenos corderos y compra sangre. Pero el sacerdote estaba unido con Juan, tenía un negocio. Y ahora iba el Señor dice, mire, este corderito no está bueno para el sacrificio. El sacerdote le dice que usted tiene buenos corderos. Claro que sí. Entonces yo le vendo este, sí, si le vendo este por $10, si usted me vende uno, sí, por $50. Y ahora el sacerdote, ¿mitad para el sacerdote? ¿Mitad para el negocio? Ese mismo corderito que había sido rechazado por el sacerdote, venía otro y se lo vendía como bueno. En el negocio. Pero había hombres como José de Arimatea, como Nicodemo, que eran genuinos y fueron fieles al Señor. Como había hombres como Judas, que fueron fieles al Señor.
comenzamos a darnos cuenta cómo tenemos que discernir los espíritus, dice el apóstol Juan, para ver si son de quién. De Dios. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que es elocuente es realmente genuino. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios para ver quién es quién. La palabra de Dios desenmascara el error y aquellos que lo presentan. Es más, vamos a ver más adelante, vamos a continuar en el libro de Hechos. Vamos a ver cuando se inicia la iglesia cristiana, capítulo 2. Vamos a ver cómo los apóstoles continúan todavía trabajando. Todos eran de sostén propio. Todavía continuaban trabajando a favor de aquellos que estaban en la organización. Hace unos años atrás alguien me presentó un libro. Dice: pastor, ¿este libro es bueno o malo? Es un buen libro. ¿Y quién lo publicó? No, lo publicaron unos hermanos de sostén propio. Yo no lo voy a leer entonces. A ver, lee el libro. Entonces le digo: hermano, usted no va a leer ese libro porque es sostén propio. Entonces no lea el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito todo por sostén propio. No lo lea. No se cierre, ni tampoco acepte todo, depende de dónde venga. Porque de ambos lados pueden venir cosas buenas, de ambos lados pueden venir cosas negativas. Tenemos que investigar, dice el apóstol Pablo, estudiando todo y retenerlo todo, ¿verdad? Retenerlo todo. Tenemos que discernir. No que venga de este lugar, sí, todo esto es bueno. Esto es verdad, no todo es malo. No queremos. Estudiemos, comparemos a la luz de la palabra de Dios. Si armoniza con lo que Dios ha dicho, no importa de dónde venga, es bueno. Y si no armoniza, no importa de dónde venga, descártelo. Porque no es del Señor. No es el origen lo que lo hace malo, es el contenido, no sé si me explico. Es lo que tiene, lo que puede hacer que sea nocivo o que sea beneficioso. Pero tenemos que estudiarlo, tenemos que estudiarlo y compararlo con la luz de la palabra de Dios. Capítulo 12, Hechos, versículo 37, encontramos ahora Pedro está predicando. Y Pedro predica un sermón profético otra vez. Toma los escritos del profeta Joel. Lo que había escrito Joel en sus días y lo trae en sus días, donde dice que los jóvenes verán sueños, los ancianos tendrán visiones. Dice: y el Espíritu de Dios descenderá sobre ellos. Está predicando allí. Y ahora aquellos judíos que lo estaban escuchando, no olvide, cuando Pedro hace su sermón del Pentecostés, estaba tomando lugar la fiesta del Pentecostés. Y esa fiesta, todos los judíos de 20 años o más tenían que ir a Jerusalén. Todos. Habían 3 fiestas anuales donde todo hombre tenía que ir. Primero era la fiesta de la Pascua o del Éxodo, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Todo hombre de 20 años o más tenía que ir a Jerusalén para celebrar esa fiesta, y usualmente iba acompañado de su familia. Ahora, el Pentecostés estaba tomando lugar y ahí había millones de judíos. Y ahora Pedro, bajo inspiración, después que el Espíritu Santo desciende sobre ellos e inicia la iglesia cristiana, y ahora comienza este movimiento cristiano con una obra de sostén propio otra vez, ahora les predica a ¿quiénes? A los judíos. Y después de su sermón, ahora ¿qué sucede? Verso 37, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: varones, hermanos, no eran enemigos, eran hermanos, pertenecían al mismo movimiento. Decían creer el mismo mensaje y tener el mismo Dios y las mismas sagradas escrituras. Queridos hermanos, le dicen estos judíos, dijeron: ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos quienes, los que están ¿qué? Lejos. Era tiempo de regresar a la fidelidad de los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamar. Así que la obra otra vez está llamando a los judíos que estaban lejos, que no seguían los principios, que no eran fieles al Señor. Regresen otra vez al pacto, regresen al Señor. Vemos que la obra de sostén propio trabajaba con la organización para rescatar a aquellos que no entendían el mensaje.
¿Qué más podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 1? Pedro y Juan, apóstoles, con sus ministerios, subían juntos ¿a dónde? Al templo, a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, la de la oración. Vemos que estos hombres iban a la iglesia para orar, para estudiar las escrituras. Verso 8, ahora sanaron a un hombre. Verso 8 dice, y saltando el hombre sano, se puso en pie y anduvo y entró con ellos ¿dónde? En el templo. Y entró con ellos en el templo. Y dice, andando y saltando y alabando a quién? A Dios. Aquel hombre nunca había caminado en su vida. Era paralítico. Pedro y Juan van a entrar al templo, al culto, a la hora de la oración. Me imagino sería el culto de miércoles, de oración y testimonio. Ahí había un hombre que no podía caminar. ¿Y qué le dice el hombre? ¿Me pueden dar algo para la vida? Pedro dice, oro y plata lo tengo, pero en el nombre de Jesucristo lo amo. ¿Qué mano le dio Pedro para levantar a aquel hombre? La mano derecha. ¿Cuál es la mano derecha del Evangelio? El ministerio médico. Incluye el mensaje de salud, correcto. Así que aquel mensaje, aquel hombre que estaba allí en la iglesia, pero afuera de la iglesia, ahora con este mensaje por salud es levantado. Y aquel hombre que no había caminado toda su vida, sus músculos, sus huesos, ligamentos y tendones son fortalecidos, y cuando ahora recibe esa bendición, vemos que junto con Juan y Pedro entran al templo para adorar y alabar a Dios. Vamos a poner algunos ejemplos más. Capítulo 4, del 1 al 4. Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes, otra vez la obra del propio la organizada, y los magistrados del templo y los seduceos vinieron sobre ellos, resentidos de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de los muertos. Vemos que los líderes de iglesia estaban muy contentos con esta obra de los apóstoles de ese templo. Estaban resentidos, enojados, frustrados contra ellos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Vemos el esfuerzo evangelístico de la obra de sostén propio, trayendo a los judíos de regreso. Queda poquito tiempo, regresen a los caminos, sean fieles al Señor. Todavía es tiempo para esta nación que ha sido escogida del Señor. Todavía ellos sabían el llamado que Dios les había hecho. Que Dios les había hecho. Capítulo 5, versículo 12, vemos otro ejemplo. 5:12 dice lo siguiente: y por mano de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, ¿dónde? En el pórtico de Salomón, en el templo. Así que estos hombres que ministraban con su ministerio establecido por Dios mismo, bajo la unción del Espíritu Santo del Pentecostés, una obra de sostén propio, todavía tenían interés en sus hermanos. Ellos sabían que el pueblo de Israel no entendía el mensaje, habían perdido de vista el mensaje. Y su objetivo era traerlo de regreso en el poquito tiempo que quedaba a la lealtad y fidelidad de Dios. Capítulo 5, vamos a leer el versículo 17 hasta el 20. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es de la secta de los saduceos, y se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándoles dijo: y puestos en pie, ¿dónde? En el templo, otra vez, hablar al pueblo todas las palabras de esta vida.
Es decir, que el templo es llamado para que el Señor le use para que el pueblo entienda todo este mensaje. Todo este mensaje. Hoy día de nuestros púlpitos, nuestro mensaje ha sido vulnerable. Hay mensajes que se presentan a otros que no. Y el pueblo todavía piensa que le queda mucho tiempo y que hay mejores oportunidades en el futuro. Cuando el reloj profético casi llega a la medianoche de la historia. Hoy día, en muchos púlpitos no hay un mensaje de urgencia, ni de preparación, ni de llamado. Simplemente mensajes suaves. Mensajes que hagan cosquillas en los oídos, como dice el apóstol Pablo, que llegaría ese momento de la historia. Y el Señor ha levantado hombres y mujeres, aún dentro de la obra de sostén propio, para que podamos trabajar aún en estas líneas. Porque aquí todavía queda pueblo de Dios. Hombres y mujeres que como no han escuchado el mensaje en 40 años o más. Les pongo un ejemplo. La primera vez que yo estuve en la ciudad de Ibarra, estuve en la iglesia central de Ibarra. Me pidieron que tuviera temas de Daniel. Así que estuve media semana nada más, de miércoles a sábado. 4 días. Una noche presenté Daniel 2, que es la estatua de, ustedes conocen de metales. Es lo más sencillo de lo que es la madre de la profecía. Esta profecía comienza en Daniel 2, es lo más sencillo de la profecía. Pero todavía no se ha cumplido totalmente, todavía está en cumplimiento de Daniel 2. Cuando terminé el tema esa noche, el pastor de la iglesia, que era joven, no recuerdo su nombre, pero tendría 30, 32, 33 años. Me dijo, pastor, yo no había escuchado el tema de Daniel 2. Y estudió 4 años para pastor. 4 años. Y Daniel 2 es básico. Básico. Ya, que aquel hombre, muy cariñoso, muy atento, nunca tuve nada en contra de él, al contrario, me agradeció por haber venido a su iglesia. Estaba conversando apenas sobre el tema, había terminado sus estudios hace poco. Me imagino que quizás fue de sus primeros distritos, que fue asignado. Y cuando presenté Daniel 2 y escribimos ahí los eventos que todavía están en cumplimiento hoy día, porque Daniel 2 le queda mucho para cumplirse, aún habla de la tercera venida de Jesús. Estamos hablando de más de 1000 años. Aquel hombre sinceramente dice, yo no había escuchado Daniel 2 de esta forma en todos mis 4 años de estudio en la facultad de teología. Ahora, si no lo había escuchado, ¿lo podía presentar en su iglesia? No. Pero apreció de que alguien viniese y estuviese dispuesta a compartir con su congregación ese punto. Es más, el hermano Marcos, que me enseñó esta mañana, que ya está fallecido, ese pastor, yo tengo más de 15 años de escuchar ese tema en este tema. Más de 15 años que en la iglesia central de Ibarra no se había presentado un tema de Daniel 2. ¿Entendemos lo que está pasando con estas iglesias creaciones? Están desprovistas de alimentos sólidos, de carne vegetal. Y voy a hacer la aclaración para que no me acusen de otra cosa. Están desprovistos de alimentos sólidos. Si somos honestos, queridos, la mayoría de los adventistas del séptimo día judías ni estudian la lección de fuerza. ¿Es la verdad? Ni la lección de escuela sabática que están estudiando hoy día. Y eso 3, 4 preguntas que en 5 minutos se hacen. La gente pasa la semana corriendo, trabajos, estudios, responsabilidades, etcétera, etcétera, y ni tiempo tienen para estudiar 5 minutos, 2 o 3 preguntas con 2 o 3 comentarios. Hoy día el pueblo está flaco espiritualmente. Porque no nos estamos alimentando, ni nos están alimentando. Para la responsabilidad primaria del creyente es el mismo llenarse de la palabra de Dios. Pero también los líderes tenemos una responsabilidad por alimentar la grey y el rebaño de Dios. Y por eso vemos que el Señor comienza a levantar a hombres y mujeres con inquietudes,
Ahora, el espíritu debe ser correcto. No de condenación, no de crítica, sino un espíritu redentivo, de humildad, de sencillez y de servicio. Eso es una gran diferencia. Y ahora vemos que los apóstoles que el Señor había establecido como obra de sostén propio, todavía querían alcanzar a aquellos que formaban parte de la obra organizada en el corto tiempo de gracia y de misericordia que les quedaba. Vamos a ver un ejemplo más. Hechos 6, verso 7. Dice: y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Era la sede de una gran multitud de quienes, sacerdotes, pastores, ministros, maestros de Biblia, administradores, obedecían a qué cosa? A la fe. ¿Por qué? Por el trabajo y resultado de quienes, de los apóstoles, a favor de ellos. Así que habían hombres que eran sacerdotes, que debían ser los doctores de la ley, los maestros del pueblo, que no entendían el mensaje. Y cuando alguien tan humilde como eran los pescadores, que llegaron a ser apóstoles, ahora comenzaron a explicarle las escrituras, dice que había un buen número, una multitud de sacerdotes que ahora comenzaron a ser fieles a qué? A la fe. Es decir, que cuando usted comienza a entender cosas que antes no entendía, conceptos de educación, conceptos de un vivir sano, conceptos de cómo vestir con modestia, conceptos de cómo vivir en el cambio y cultivar la tierra, conceptos de cómo mantener su hogar y mantener sus hijos, conceptos de cómo hacer obra de publicaciones, conceptos de cómo hacer obra médica misionera. No tomen esta información que es para mí, que es para los míos nada más. No, es para el mundo, incluyendo a nuestros hermanos en la iglesia también. Ahora, no quiere decir que todos lo van a aceptar. Hay algunos que nunca van a aceptar este mensaje, pero necesitan oírlo y tomar una decisión. Y la sangre de ellos ahora no está en nuestras manos. Ellos escucharon el mensaje y lo rechazaron. Nuestra misión ha sido cumplida, que es proclamar el mensaje y vivir el mensaje. No hay excusas de que nadie les habló y les presentó el mensaje. Comenzamos a darnos cuenta que el Señor tiene todavía un plan para ambas líneas de trabajo y para que ambas líneas puedan recibir beneficios, a pesar que muchas veces la mayoría que forma parte de la organización no está abierta al mensaje de verdad, pero necesita escuchar. Cuando Pablo escribió el libro de Romanos, hay 3 capítulos, 9, 10 y 11. ¿A quién están dedicados estos capítulos? A los judíos. A los judíos. Y cuando Pablo escribió Romanos, ya había terminado el año 34, es decir, que el tiempo de gracia para la oración ya había terminado. Pero dice: yo tengo una carga en mi corazón por mis hermanos, por aquellos que saben del Antiguo Testamento y saben de los sacrificios, pero todavía no entienden el mensaje en forma completa. Hay una carga en mi corazón por ellos. Además dice: ojalá que yo pudiera dar mi vida por ellos. Los amaba, no los despreciaba y los odiaba. Ojalá que yo pueda hacer algo por ellos. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 claramente habla cómo ellos deben ser injertados otra vez, porque ellos son del árbol verdadero. Nosotros los gentiles somos del árbol falso, pero somos injertados del árbol verdadero. Y si ellos fracasaron y por el fracaso de ellos nosotros tenemos el privilegio del Evangelio, ¿cuánto más ellos aceptarán el Evangelio? Ahora apliquemos no a los judíos en forma étnica, no a grupo étnico, sino al pueblo de Dios. Nuestro pueblo como pueblo hoy día aceptase ese mensaje, somos 25 millones queridos, arrasaríamos el mundo en poco tiempo. El mundo sería prendido en fuego en poco tiempo. Porque estamos en más de 230 países.
Tenemos presencia casi mundialmente. El 92% de los países o territorios del mundo hay presencia bíblica. Y si este pueblo en forma completa entendiese este mensaje y lo abrazase, óigame, en poco tiempo terminaríamos nosotros la obra. Pero vemos que todavía hay una obra que realizar dentro de este pueblo que forma parte de la obra organizada. Como hay una obra que realizar a favor de aquellos que pertenecen a la obra de Jesús. Ambos necesitamos de Jesús. Ambos necesitamos permitir que su Espíritu nos use, nos capacite y nos dé el fruto del Espíritu para que entonces podamos obtener los dones del Espíritu. Amén. Cuando Santiago escribió sobre Cristo, Santiago 1:1, ¿qué dice? A las 12 tribus de Israel. ¿Ya había pasado el tiempo? Pero todavía había pueblo aquí. Y aunque ya como nación no era la nación favorita, ni escogida, ni bendecida de Dios, todavía individualmente había tiempo para ellos. Y mientras no llegue la ley dominical, todavía hay tiempo para que ambas líneas de trabajo puedan ser reavivadas, reformadas y usadas por el Señor para terminar la tarea. Quizás se pregunta usted en esta tarde, ¿qué pasó con este movimiento cuando comenzó? Cuando pasa el chasco después del 22 de octubre de 1844, nuestros pioneros continuaron estudiando las Escrituras, continuaron descubriendo verdades que no habían entendido ni comprendido, y la obra comenzó otra vez como esos tiempos. No había instituciones de ningún tipo, no había iglesias establecidas, simplemente los pastores iban, predicaban en un lugar y fueron estableciéndose congregaciones aquí y allá y demás, pero llegó el momento que eran tantos, ya eran miles, y estaban regados en todo el país, y aún en Canadá y en otros países comenzaba que hacía falta una estructura para mantener ahora la unidad y la formalidad dentro de la obra que el Señor quería establecer. Les voy a leer el testimonio para ministros. Razones de la organización de la Iglesia Adventista del Sexto Día. Página 26. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión. Y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar, número uno, sostén al ministerio. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué estaba tomando lugar en aquellos días? Las iglesias más grandes obviamente podían pagarle más a sus pastores. Las iglesias más pequeñas pues le pagaban menos. Algunos pastores ganaban bien, otros más o menos, y otros ganaban más. Entonces, eso no es justo. Estos hombres realizan la misma obra. Debemos establecer asociaciones donde ahora recibamos los fondos de las iglesias, que serían los diezmos, para pagarle equitativamente el mismo sueldo a todos los pastores. No que unos quieran más, otros menos, quieran ir a las iglesias grandes donde saben que hay buen sueldo, mientras se despreocupan o se ignoran las necesidades de las iglesias pequeñas. Así que una de las razones era estabilizar el sueldo para los pastores al mismo nivel. Vamos a ver la segunda razón. Para dirigir la obra en nuevos territorios. Entonces, digamos, la asociación decía, bueno, aquí en el Limonal no hay presencia de Dios. Necesitamos comenzar ahí. Entonces, ellos veían donde en la asociación, digamos, quizás aquí en Madura, ¿dónde no hay presencia de Dios? ¿Dónde podemos comenzar a hacer la obra? Y ahora se asignaba un pastor, no a la iglesia. Los pastores no eran asignados a iglesias, eran asignados a territorios. Muy diferente. No fue hasta el año 1949 cuando se comenzaron a asignar los pastores a las iglesias. Ese no era el plan de Dios, era que los pastores estuvieran revoloteando sobre las iglesias.
iglesia se nos ha dicho que eso hace que la iglesia no haga el trabajo, sino que dependa del hombre nada más para hacer todo el trabajo como pasa usualmente hoy. Así que primero se enviaba un portador. El portador comenzaba a tocar puertas aquí en este pueblo y a poner la literatura allí en las casas, a buscar intereses, comenzaba a dar estudios bíblicos. 6 meses después venía el pastor y quizás traía 2 o 3 familias de allá de Ibarra, donde ya había una establecida, y comenzaban a trabajar. Había una campaña de evangelismo aquí en Limonal y la campaña duraba de 3 a 4 meses, 4 noches, 4 reuniones por noches durante la semana y 3 noches para visitar a las personas. Orar con ellos, conocerles, sacar estudios bíblicos, sacar sus decisiones, ayudarlos con sus dudas, con sus inquietudes, para afirmarlos bien en la fe, para que cuando la persona se bautizase, sabía lo que estaba haciendo. Había un compromiso con este mensaje. Después que se bautizaba, el pastor todavía no se iba. Ahora capacitaba a los líderes para hacer la obra. Había que crear diáconos, ancianos, diaconisas, líderes de escuelas sabáticas, sociedades jóvenes, tesoreros, secretarias de iglesia, etcétera, etcétera. Así que tomaban todavía 3 meses a 6 meses más para capacitar a estos líderes, para que ahora él pudiese irse a otro lugar y quizás de aquí se iba a Lita, para hacer el mismo proceso en Lita. Ya se enviaba por el doctor, este doctor comenzaba la obra a preparar el terreno rompiendo el hielo, por así decirlo, a tocar puertas, a repartir literatura, a buscar estudios bíblicos, y llegaba entonces el pastor 6 meses después y ahora venía la campaña de evangelismo, cuando había quizás 10, 20, 30 personas listas para la campaña de evangelismo. Al final había bautizos y se estableció una iglesia en Lita. Y así el pastor iba de ciudad en ciudad. En aquel tiempo los pastores ni eran miembros de la junta de iglesia, mucho menos dirigían la junta de iglesia. Porque ese no es el plan de Dios. Los ancianos dirigen la junta de iglesia, los pastores. Veanlo bíblicamente, Pablo fundaba iglesia, pero no se quedaba para dirigir la iglesia, capacitaba a la iglesia, formaba nuevos líderes y se iba a otro lugar. Y después enviaba cartas, ¿cómo les va? Y corregía los errores, los problemas que había en la iglesia. En algunas ocasiones regresaba para visitar y confortar a los miembros, pero no permanecía para dirigir la iglesia. Esa no era su función era la predicación y el establecimiento de la obra en nuevos lugares. La obra realmente de los pastores un día. Por eso los pastores están quemados un día. Tienen 10, 15 iglesias. ¿Cómo pueden hacer ellos con tantas juntas y tantas reuniones y son bomberos apagando fuego todo el tiempo? Los pobres hombres no dan más. Muchas veces sus hijos están abandonados, sus esposas también. No pueden. Es demasiado el trabajo. Ese no es el trabajo de ellos. Los líderes locales son encargados de administrar la iglesia bajo la supervisión de los ancianos. Así que la obra para dar el mismo sueldo y para buscar nuevos lugares para establecer nuevas iglesias. ¿Para qué más? Para retener las propiedades de la iglesia. Eso sería en aquellos años alguna familia que compraba un territorio o donaba el territorio. Hacían una iglesia, por supuesto estaba a nombre de ellos porque el territorio era de ellos. Pero se enojaban con el pastor, o se enojaban con alguien de la iglesia y lo botaban de la iglesia y se quedaban con la propiedad. Cuando muchas veces todos habían contribuido para la contribución de la iglesia, pero realmente era de ellos. Entonces, para evitar eso, que las iglesias quedasen en manos de personas que podían fácilmente cerrar la puerta de la iglesia, el que no se hiciese más obra en ese lugar, se instituyó ahora una entidad legal, donde las propiedades se ponían al nombre de esa entidad. No pertenecían a nadie personalmente, era una entidad legal y a las iglesias, escuelas y todas las demás instituciones pertenecían a esa entidad y nadie se las podía quitar. Porque era de la entidad, de la asociación o de la misión. No pertenecía a nadie personalmente. Y de esa forma no perdía las propiedades como estaba pasando en aquellos años. Vemos las 3 razones por las cuales Dios estableció la obra organizada. Sueltos por igual, propiedades seguras y también, ¿qué cosa? Buscar nuevos lugares para establecer nuevas obras. No era que la misión o las asociaciones gobernaran localmente las iglesias, ni los pastores lo hacían, mucho menos los administradores. Queridos, estas cosas tenemos que entenderlas, porque si no vamos a caer lamentablemente en error y seguir a hombres en vez de seguir principios.
Pero no se preocupe, el Señor va a permitir que llegue el tiempo de crisis y va a cambiar las cosas en la cura social. Pero lamentablemente que va a ser en la crisis cuando le haya sido antes. Pero bueno, al menos es mejor tarde que nunca. Que el Señor pueda ahora ayudarnos a entender y comprender estas cosas. ¿Cómo vamos a terminar la obra? ¿Cómo comenzó? Comenzó con sostén propio y terminará con sostén propio. Pero mientras haya tiempo de gracia y de prosperidad, todavía el Señor espera que podamos nosotros continuar apoyando la obra organizada. Una vez que llegue ese momento, la ley dominicana en adelante, no comprar ni vender, obviamente no hay dinero para pagar la luz, el agua, para pagar un pastor su sueldo, o para pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y estos lugares habrán pasado la historia para siempre. Es más, aún en el sostén propio hay ministerios que no podrán continuar operando. Porque si están operando basados en dinero y no en autosuficiencia como Dios espera, no podrán, aunque quieran. También tienen cuentas que pagar, luz y agua y otras cosas que tienen que pagar, no van a poder tampoco. Por eso el plan de Dios es que las instituciones no fueran muy grandes, se hacen muy grandes, el centro se hace para mantener la institución, no la misión de la institución. No sé si me explico esto. ¿Cómo mantener que Dios siga en vez de cuál es la misión por la cual fue establecida la institución? Porque es demasiado grande, ahora se hace un monumento y un monumento a sus líderes en ambos lados. Ha pasado y continúa pasando. Por lo tanto, el plan de Dios va a terminar con qué? Con hombres y mujeres en el mundo entero que sin razones económicas o ganancias económicas estén dispuestos a culminar y terminar la obra. Hoy día vemos que el Señor aún continúa llamando a ambos. Y el Señor está dispuesto a usar a ambos. Pero otra vez, tiene que ser basado en principios. Queridos, que el Señor nos ayude a entender cómo Él quiere trabajar para terminar. Y no nos convertamos en elementos, por la razón que sea, que el enemigo quiera usar para detenerla. Al contrario, elementos, usted y yo, para terminar la obra donde el Señor nos llama a terminar. Y de esa forma podamos pronto ver la obra terminada y entonces ir a casa. El Señor pueda bendecir a los hermanos de esta congregación, como a las diferentes familias que tienen sus propios ministerios en sus hogares, en diferentes lugares, que por la gracia de Dios ahora que se haga, tenga en primer lugar la gloria de Dios en mí, y en segundo lugar el beneficio y la salvación de muchas personas. El Señor nos bendiga en esta ocasión, que podamos permitir que aquel que nos ha llamado nos capacite para la terminación de la vida.